Muy buenos días a todos, permitidme que me presente de nuevo, soy Pedro Reche y junto a mis compañeros Peter y Sergi formamos el equipo deportivo de Real Track. Bienvenidos a otra apasionante mañana de formación. Hoy en nuestra segunda ponencia contamos con Roberto Avilés. Roberto es científico deportivo en el Atlético de Madrid y entrenador de fuerza y acondicionamiento físico en la academia también del Atlético de Madrid. En anteriores proyectos ha trabajado en club como el Eibar, desarrollando los puestos de preparador físico y redactador, tanto en cantera como en el primer equipo femenino. A nivel académico es doctorando en ciencias del deporte y ha cursado varios máster en investigación y rendimiento aplicado al fútbol. Recordad que cualquier pregunta que tengáis la podéis anotar en el chat y después la resolvemos con Roberto. Os dejamos con la ponencia titulada Proceso de implantación de microtecnología y tecnología GPS en una academia de alto rendimiento. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar. Lo primero de todo, buenas tardes a cada uno de vosotros. Y en nombre del Atlético de Madrid, pues agradecer a la empresa Real Track System, en este caso, por invitarnos para compartir un ratito de experiencia con vosotros. Consideramos que dada la situación tan difícil que está viviendo el país y a nivel internacional todas las sociedades, pues es una buena vía para poder compartir información y estrechar enlaces entre compañeros. Vale, mirar, el nombre de la presentación, o lo que queremos compartir con vosotros, es, puesto que somos una academia Nobel en la implantación de la tecnología GPS, pues queríamos compartir cómo hemos llevado a cabo la implantación y cómo hemos ido desarrollando la familiarización, en este caso, con esta herramienta, ¿vale? Lo primero de todo, para poneros un poco en contexto, me gustaría presentarme para todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Roberto Avilés Vicente, formo parte del Departamento de Rendimiento del Atlético de Madrid, que en la próxima diapositiva, en la siguiente diapositiva, os voy a explicar un poquito en qué consiste. Mi actual responsabilidad en el departamento es, a través de la tecnología, poder desarrollar estrategias para mejorar y optimizar el rendimiento tanto de los jugadores como, consecuentemente, de los equipos, ¿vale? Y bueno, actualmente me encuentro doctorando en ciencias de la actividad física y del deporte. Vale, mirar, un poquito os quería enseñar cuál es la estructura de la academia. Nosotros tenemos dividida la estructura de formación en 5 etapas. La primera parte, la primera fase de desarrollo de nuestros jugadores la llamamos etapa de preiniciación, que estaría compuesta por 27 equipos y al mismo tiempo estaría formada tanto por los equipos prebenjamines como por los equipos benjamines. Le seguiría una segunda etapa, en este caso etapa de iniciación, formada por 13 equipos, en la cual estaría formada por los equipos alevines y el equipo infantil de primer año. En el tercer escalón de nuestra pirámide estaría la etapa de perfeccionamiento, en la cual estaría formada por 10 equipos y en este caso serían infantiles de segundo año y cadetes de primer año. Siguiente etapa de competición estaría formada por 7 equipos, cadete de segundo año y juvenil de primero y segundo año. Y por último, la fase final de nuestro desarrollo estaría en la etapa de rendimiento deportivo, la cual estaría formada por juvenil de segundo año y juvenil de tercer año, ambos juveniles compitiendo en la categoría Juvenil División de Honor. Para finalizar estaría el segundo equipo del Atlético de Madrid o el filial, el cual estaría compitiendo en la categoría Segunda B, Grupo 1. Aquí tenéis la distribución de colores, correspondería a cada una de las ciudades deportivas en las cuales se enmarca cada equipo, cada etapa, porque como bien sabéis, y si no lo compartimos con vosotros, actualmente no tenemos una única ciudad deportiva donde se englobe toda la metodología del club, ¿vale? Vale, como os comentaba en un principio, lo que vamos a ir viendo, os voy a enseñar desde ya, en esta primera diapositiva, va a ser las diferentes fases por las que hemos ido pasando para que la herramienta pueda ir cogiendo sentido desde un inicio, ¿vale? Como os comentaba, os voy a introducir un poquito el departamento de rendimiento y en qué consiste. Se genera en junio de este mismo año
con la finalidad de poder optimizar al jugador en todas sus capacidades físicas y darles un plus añadido a ese trabajo que ya hacemos junto con los preparadores físicos, ¿vale? En el mismo departamento se incluye a partir de octubre del año pasado, octubre del 2019, se incluye la posibilidad de poder introducir la tecnología GPS y microtecnología para monitorizar y llevar a cabo todas las estrategias en la mejora del rendimiento del jugador. Entonces, en octubre se introduce la tecnología y al mismo tiempo se introduce la tecnología y se introduce, en este caso sería mi persona, ¿vale? La tecnología, desde un principio, buscamos implementarla en la etapa de rendimiento, en dos equipos, ¿vale? Rendimiento juvenil División de Honor A y el equipo filial, que sería en este caso el segundo equipo. Y aquí os plasmo un poquito lo que sería, digamos, de forma escalonada, todas las fases por las que hemos ido pasando y que ahora vamos a ir viendo una a una, desgranándola un poquito y compartiendo con vosotros pues las principales características. Una primera fase que es de observación, una segunda fase de sensibilización, una tercera fase de exposición, una cuarta fase y quinta fase desarrollo 1 y desarrollo 2 y una sexta fase, la cual hemos denominado consolidación, que es en la fase que actualmente nos encontramos ahora mismo, ¿vale? Vale, pues para empezar, comenzamos con la fase de observación, donde mirar. Cuando nosotros introducimos la tecnología, en el club, como os he comentado anteriormente, también se introduce el rol profesional para llevar esa herramienta, en el cual, como comentaba anteriormente, voy a ser yo. Y bueno, desde un primer momento yo lo que me centro es os pongo, conocer el background cultural del club. Y esto es una cosa que yo creo que todos tenemos claro lo que es, pero bueno, a veces se nos olvida. Cuando entramos en una organización, con diferentes personas gestionadas en diferentes departamentos, lo primero que debemos de hacer es, lógicamente, conocer cuál es ese canal de comunicación entre los compañeros, cuáles esas competencias que diferencian a cada departamento y a cada profesional dentro del departamento. Por ejemplo, ya para ir enlazando con este punto, en el departamento médico estará formado pues, por el médico, por nutricionista, por fisio, por redactador. Bueno, es importante ver cada uno conocer el proceso de adaptación, conocer cuáles son las competencias de nuestros compañeros, conocer un poquito el código ético de lo que es la identidad del club, ¿vale? Esto es muy importante. Posteriormente, lo más importante es si vamos a trabajar en un club el cual tiene una metodología instaurada, tenemos que, si nuestra función va a ser aplicar una herramienta para poder monitorizar la actividad de nuestros jugadores, los cuales van a estar integrados dentro de un modelo, lógicamente el modelo tenemos que conocerlo, es fundamental y principal. Posteriormente, todos podéis llegar a pensar, la tecnología GPS no es reciente, lleva ya muchos años trabajándose con ella, pero no todos los profesionales que se dedican al fútbol han tenido la posibilidad de poder acercarse a esta herramienta. Entonces, la pregunta obligatoria que hay que hacerse siempre es ¿qué conocimiento tienen mis compañeros sobre la herramienta que yo voy a intentar aplicar en el club? Entonces, este punto es de vital importancia en la fase de observación para tú poder hacerte tu pequeño boceto con las diferentes informaciones que os estoy contando y poder preparar ese sistema de implantación de la herramienta, ¿vale? Y aquí os voy a dejar un punto el cual se va a repetir en todas las diapositivas. ¿Y por qué? Porque es el punto en el cual el profesional que va a trabajar con la herramienta nunca debe de parar de aprender sobre esa herramienta. Las herramientas, lo que son las variables de GPS, son parecidas entre unos GPS y otros. Puede ser que cambie la terminología, pero sí que las aplicaciones o funcionalidades de cada marca de GPS pues pueden ser diferentes. Entonces es muy importante, si vas a empezar a trabajar con una herramienta, llámese WIMU en este caso, o Real Track System,
conocer la herramienta en profundidad. Una vez que hemos visto esta fase de observación, que como os habéis dado cuenta es desde un punto de vista global, llegar y observar, vamos a pasar a una fase de sensibilización. Vale, mirar. Esta segunda fase tenemos que ya meternos de lleno en lo que es la semana, lo que es el día a día, y empezarán a generarse preguntas, todo el mundo se te podrán llegar a preguntar, Robert, ¿cuándo podemos empezar a implementar esto? ¿O quiero lo otro? ¿O esto para qué sirve? Diferentes preguntas. Lo primero que hay que hacer es familiarizar a todas las personas que compongan los departamentos y el cuerpo técnico en el que vayas a trabajar. Como os decía anteriormente, tenemos en este caso dos cuerpos técnicos, pues nuestra obligación es reunirnos en pequeñas dosis semanales de 10, 15 minutitos para poder ir explicándoles qué es la tecnología y cuáles son sus aplicaciones principales. El segundo punto que os marco, y el cual es muy importante, es que sea un lenguaje comunicativo. Desde un principio, la tecnología puede ser que haya algo de haya alguien que pueda tener ciertas, como os decía, limitaciones por un lado puede ser de conocimiento y el cual esa limitación de conocimiento puede ser que le haga ponerse unas barreras. Entonces nosotros tenemos que ser facilitadores y mediante el lenguaje comunicativo y cómo nosotros contactemos con esa persona va a ser muy importante para generar mecanismos, ¿de acuerdo? Lo segundo que tendrás que hacer es ponerte en contacto con los jugadores. Y el jugador es ese tipo de persona que hay que explicarle todo bien, ¿vale? Hay que explicarle todo bien porque a nadie nos gusta tener que coger un chaleco, un GPS, ponértelo. Lo primero que notarás a lo mejor es incomodidad, luego te das cuenta que no es para nada incómodo, pero hay que explicar el porqué. Entonces, al jugador, como es el jugador, como es un compañero, tendrás que explicarle el por qué va a tener que portar esa herramienta todos los días, y esto es clave, todos los días e incluso en partido. Entonces, que entienda el por qué, que entienda, a mí me gusta usar una palabra que es entrenamiento significativo, pues que le den un significado al porqué de esta herramienta dentro de su entrenamiento, ¿de acuerdo? Contactarás con los jugadores ese mensaje inicial, explicar la finalidad del porqué para intentar ayudarle, para intentar optimizarle, hacerle ver que la herramienta es para él, para mejorarlo, ¿vale? Es muy importante. Luego, ¿cómo va a ser el proceso de poner el GPS? Va a ser la persona, el preparador físico, va a ser el segundo entrenador, va a ser la persona, el utillero, quién va a llevar los GPS, quién lo va a enchufar, quién se lo va a poner al jugador. En nuestro caso, el GPS se le deja al jugador, se le da el chaleco con el GPS dentro, ya grabando, y es el propio jugador el que se lo coloca. Luego, cuando acaba el entrenamiento, se quita el GPS, lo deja en una caja y el chaleco lo colgamos para, en el caso de que tengamos el servicio de utillería o para lavar los chalecos y todo esto, pues directamente se llevan a lavar. Este proceso puede ser que parezca obvio, pero es muy importante que los GPS los tengas controlados, que todo haya una organización, que cuando acabe el entrenamiento, por favor, no te vayas al gimnasio a hacer un trabajo, no te vayas a no sé dónde y te lleves el GPS, ¿vale? Deja el GPS y vete a hacer lo que tengas que hacer. Como decía anteriormente, seguir conociendo esos departamentos con los que tú vas a tener que engranar diferentes cosas del día a día, entender las competencias mediante mensajes claros. Esta fase de sensibilización es muy importante que tengamos un mensaje claro, un mensaje sólido y que no haya, que intentemos que no haya información vacía. Todo lo que transmitamos que sea práctico y con fundamento, ¿vale? Seguimos conociendo la herramienta. Para ello tenemos en la empresa grandes profesionales Sport Scientists, tenemos grandes profesionales ingenieros, los cuales pues diariamente en contacto con ellos para seguir aumentando los conocimientos. Después de esta fase, perdón, antes de pasar a la siguiente fase, os quería compartir esta diapositiva que es muy importante, ¿vale? Para acabar lo que es la fase de sensibilización,
hay que darle un sentido a la herramienta. Yo quiero transmitir que lo que vamos a hacer en el día a día tenga un sentimiento, que tenga un alma, que tenga un porqué, que salga de pues lo que hablamos con todo el carácter humano que podamos, ¿vale? Estamos trabajando con una herramienta que puede generar confusión desde un principio, por eso hay que dejar ver, hay que dejar entender, perdón, mejor dicho, cuál es la finalidad. Y para nosotros la finalidad está clara. Es recoger información de todo el movimiento que surja dentro del modelo de juego que nosotros vamos a aplicar. Esa información la podemos llevar a ese pequeño laboratorio, que es la oficina donde nos juntamos, pero bueno, por darle ese fundamento de laboratorio, donde se juntan ya esas aplicaciones también a nivel estadística, a nivel de Sport Science, donde tienes que recoger todo el background a nivel de ciencia que rodee al trabajo, ese dato tienes que limpiarlo, tratarlo, intentar coger el mensaje y devolverlo al campo. Entonces este engranaje que os rodeo aquí tiene que tener un sentimiento y tiene que tener un alma. Es muy importante, ¿vale? Ahora sí, pasamos a la fase de exposición. Le he dado rápido, perdón, sin querer se ha pasado rápidamente la portada. Pero bueno, empezamos a generar datos. Y en este momento, cuando ya tenemos los datos, primero momentos de exposición de datos, hay que ver que estás teniendo la primera oportunidad para mostrarle a la gente datos, números y conclusiones. Entonces, yo aquí os pongo desarrollar los primeros modelos de informe personalizados para el club. Y aquí tendrás dos opciones. Una, tratar de llevar todos los informes mediante el cloud de la empresa todos los informes que te permite el software, los cuales aprovecho para decir que en el caso de Real Track System son bastante completos, funcionales y útiles. Y luego, pues, tendrás que en tu propio modelo de trabajo generar esa herramienta de Excel o esa herramienta de programación para poder filtrar la información. Eso será más avanzado, pero lo primero tienes que ver cómo vas a plasmar la información. Entonces la información es en qué tipo de color, de qué tipo de número, me refiero al tamaño del número. Entonces, toda la forma visual del informe es muy importante a la hora de llegar visualmente al compañero. Una vez que tienes claro el informe y que sabes que vas a tener que plasmar información en ese informe, tienes que decir cuándo y qué días vas a necesitar plasmar información. Lógicamente, para ello tenemos que remitirnos a la estructura de la semana. Vale, mirar. Tenemos el día de partido, match day, se generan datos. Al día siguiente, en nuestro caso, por contextualizar un poquito cómo es nuestro microciclo, sería domingo, día post-match day sería el lunes, al cual le llamamos +1. En el día +1 tenemos que filtrar la información del partido, analizar la información del partido y sacar conclusiones del partido. Generaremos el primer informe. Al mismo tiempo, ese primer informe te dará, tendrás que enlazar con los datos necesarios para poder hacer la estructura del del +1. ¿Qué será esto? Pues serán intentar sacar las cargas, las cuales tendrás que tener de match day, como os estoy comentando, para sacar un porcentaje. Nosotros más o menos estamos sobre un 60% de las variables más importantes para intentar conseguir en el día +1. Luego tendremos el martes, aquí descansamos, miércoles -4, -3, -2, -1 y domingo a competir. ¿Vale? A lo que me referí inicialmente, cada día tendrás que plasmar una información mediante un informe, ¿vale? Para continuar, es muy importante en el que el profesional, el club, vaya intentando diseñar una herramienta para que la información vaya cogiendo caminos eficaces y que tengan los procesos y los mecanismos
diseñados para que la información se llegue rápido. Entonces esto tiene que ser primeras presentaciones y ir generando ese desarrollo de la herramienta, ¿vale? Una vez que tenemos claros qué días tengo que generar información, hay que compartirla con el cuerpo técnico para que esa información la podamos transmitir al cuerpo técnico. Entonces será el momento de consensuar con el cuerpo técnico en qué momentos del día se va a reunir para poner sobre la mesa la información y tomar decisiones en conjunto, en equipo. ¿Vale? Entonces, en este momento, las reuniones, os pongo cuándo será el momento. ¿Qué es antes del entrenamiento? Como normalmente se suele hacer, pues 3/4 de hora, 1 hora antes del entrenamiento, se analiza la información. ¿Vale? Continuamos conociendo la propia herramienta. Vale, nos metemos ya de lleno en una fase de desarrollo 1, donde ya vamos teniendo un bagaje sobre los compañeros, sobre los departamentos, sobre las primeras impresiones de tus informes, sobre tus primeras experiencias sobre la herramienta, vas cogiendo ideas de cómo tienes que ir elaborando la herramienta. Entonces es momento de ver si está funcionando lo que hasta ese momento has implementado. Habrá cosas que hayan funcionado y otras que no. Cogerás, por ejemplo, de los informes, pues creo que la exposición de las tablas o de los gráficos no le he dado el color a las barras, una gráfica de barras, no le he dado el color que yo deseaba porque no se veía bien o quiero poner otros colores, ¿vale? Pues coges esa parte que quieres mejorar y la mejoras. Empiezas a mejorar cosas que ya has visto tú, que bajo la experiencia, que puedes mejorar. A través de las reuniones, muy importante, coger y aprovechar cada momento de la semana que tú veas que puedes transmitir información y enseñar algo sobre la herramienta y hacerlo. Esto es clave, porque al final en la dinámica del día a día es complejo y difícil, aunque parezca mentira, reunirte o intentar tener a tus compañeros todo el tiempo que quisieras a tu lado para poder explicarles lo que quieres. Y como no se va a dar que tengas todo el tiempo que tú quieres, tienes que buscarte mecanismos para transmitir la información, llegar mediante tablas o gráficas con cuadros de textos explicadas, mediante audios de voz, mediante infografías, ¿vale? Pero el mensaje tiene que llegar. En este momento, claro, ya llevas con los GPS aplicando la dinámica, pues 3-4 meses. Entonces, a los 3 meses, da entender que las tareas es una de las principales características o las principales funciones que todos los que nos dedicamos a monitorizar pues debemos de tener, que es conocer lo que ocurre en nuestras tareas, nuestras aplicaciones metodológicas y compararlos con digamos, el evento metodológico más importante, que es la competición. Entonces, empezar a cuantificar estas pequeñas tareas para poder ir generando ese dossier de tareas es muy importante, ¿vale? Cuando tenemos ya la información, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Es filtrar el dato. Una vez que se empieza a acumular información, es muy importante que se generen mecanismos eficaces para filtrar el dato y transmitirlo de la mejor forma posible. Dato de la sesión, dato de sesión, pues Match Day. ¿Y a qué me refiero aquí? Me refiero a que si tú no tienes un mecanismo para filtrar la información eficaz, seguramente el momento en el que te llegue un compañero y te diga necesito por favor que me analices el rendimiento del microciclo 20 de estos dos jugadores en estos 2 días de la sesión, si tú no tienes un mecanismo rápido para filtrar, no vas a ser lo más eficaz posible o óptimo posible. Tú tiene que ser rápido, lo más rápido posible dentro de dar calidad. No todo se puede conseguir de forma rápida y hay que hacerlo entender. ¿De acuerdo? Es muy importante cuando trabajamos con información asegurarnos en primer lugar que nosotros estamos controlando el dato y no hay ninguna interferencia de ningún dato que pueda estar mal o que pueda haber alguna copia de datos erróneas. ¿Vale? Entonces tendremos, una vez que ya tenemos información, ¿qué vamos a tener? Está bien, en este momento vamos a tener los primeros informes de Match Day. ¿Los teníamos al principio? Sí. Lógicamente,
los informes de los Match Day iniciales, al no tener ninguna información acumulada, no hay ninguna forma de poder realizar ningún tipo de comparación. Simplemente empezará a describir. En este momento sí que ya tendrás un acumulado de 5, de 6, de 7 Match Day y podrás empezar a arrojar, os pongo aquí, información sobre las posiciones de los jugadores. Importante, ¿vale? Muy importante. Después, seguir conociendo los eslabones débiles. Seguir conociendo los eslabones débiles, quiénes son esos pequeños partes de mi mecanismo que todavía no me da para ir a la velocidad que me gustaría, acercarme a ellos, ¿vale? Y conocer la herramienta. Una segunda fase de desarrollo 2, ¿vale? Donde se va a dar los primeros análisis e informes individualizados de los jugadores, ¿vale? Ya vamos a tener conocimiento de cómo y qué enseñar al jugador. Esto es una estrategia que os pongo que es muy potente, la de poder juntarte con el jugador y poder de una forma metodológica, de una forma pedagógica, la información utilizando el componente de refuerzo positivo o refuerzo negativo es muy interesante, siempre consensuado con el cuerpo técnico y el entrenador principalmente. Vas a poder tener las primeras decisiones de ratios de carga para prevenir lesiones, muy importante. Vas a poder hacer el modelo de progresión de cargas en jugadores de Return to Play. Esto es importante porque a nosotros, por ejemplo, nos sucedió que cuando implementamos la herramienta hay jugadores lesionados, entonces empezamos a trabajar con ellos cuando están en la fase de Return to Play, pero no tenemos información de competición previa. Pero sí vamos generando información de competición de jugadores de la propia demarcación. Hay que ser inteligentes, nunca podemos comparar a un jugador con otro jugador. Son jugadores con sistemas dinámicos diferentes, con sus desviaciones, sus patrones completamente diferentes, pero sí podemos hacernos una idea, dado que el jugador va a estar dentro de una demarcación, hacia dónde debemos de orientarnos. Generaremos perfiles individualizados en el programa S-Pro, perfiles pues, para un equipo en concreto, para el juvenil A, que quiere el preparador físico alguna variable que concretamente en el filial a lo mejor no, y el preparador físico quiere otras, para el redactador, ¿vale? Generamos de una forma individualizada perfiles, seguimos trabajando en ese desarrollo de la herramienta nuestra personal, seguimos detectando eslabones débiles y conociendo la herramienta. Por último, sería la fase, final en la cual nos encontramos, aunque sea la última fase, tenéis que entender que es una fase muy prematura para nosotros, ya que estamos, empezando. ¿Vale? Vamos a tener en esta fase diferentes cuestiones que nosotros hemos vivenciado. Mirad, en esta fase ya vamos a tener un perfil individual, ya vamos a ir viendo el jugador hacia dónde se va orientando en competición y en los diferentes días de la semana. Vamos a poder generar un modelo, puesto que vamos a tener el perfil individual. Vamos a generar un perfil de demarcación ya sólido para poder ya determinar nuestro modelo de juego hacia dónde se va orientando, ¿vale? Estamos hablando de aproximadamente 5 meses, 6 meses de aplicación, 13, 14 partidos. Podemos tratar de generar ese modelo de juego. Podemos empezar a aplicar y a intentar descubrir nuevas aplicaciones y a introducir nuevas aplicaciones en nuestro día a día con los diferentes departamentos, departamento médico, departamento de nutrición, departamento de metodología. Es momento de que si se ha hecho correctamente y se ha generado un pozo positivo en las fases anteriores para empezar a construir de forma sólida nuevos cimientos. Empezaremos a conocer, lógicamente, lo que se está estudiando actualmente, los workings y escenario, que son las situaciones más intensas en competición, para poder aplicarlas entre semana. Se continuará desarrollando el modelo de trabajo, corrigiendo aquello que no funcione y conociendo la herramienta. ¿Hacia dónde vamos actualmente en el Atlético de Madrid, en la implantación? Vale, os hemos resumido 3 objetivos claves para nosotros en los próximos tiempos. Como os estoy comentando desde un principio, es desarrollar un sistema, un mecanismo de modelo para filtrar el dato en relación al objetivo que nosotros deseemos. En segundo lugar, que este mecanismo nos permita, a través de un estudio longitudinal, predecir
el rendimiento de nuestros jugadores. Al mismo tiempo uniendo en este punto toda la información que nos arrojan otras plataformas de Big Data. Y desarrollar el modelo del Atlético de Madrid desde la perspectiva del conocimiento. Muy importante la palabra conocimiento. Y aquí en líneas generales os plasmo para que os hagáis una idea las aplicaciones diarias en las que nos estamos moviendo actualmente. No están todas para no llenar la diapositiva de cuadros. Os comparto las más básicas, ¿vale? El laboratorio de rendimiento deportivo estamos obteniendo información para segmentarla en dos caminos. Este pequeño laboratorio de información de equipo donde analizamos la competición y la semana. Dentro de la competición analizamos el rendimiento del equipo en competición en relación a lo que ya sabemos que ha ocurrido anteriormente en competición. Aquí teniendo en cuenta todas las variables que se puedan dar, tanto de resultado como de si jugamos en casa, si jugamos fuera, no solo rendimiento de físico, lo que os quiero transmitir. Integrar el dato junto a otras plataformas para comprender bien qué ocurre en competición y analizar las ventanas de intensidad. En microciclo, trabajar sobre el día compensatorio, ajustar muy bien las cargas semanales para que llevemos un control de todos los jugadores y que tengamos un equilibrio en esa modulación de las cargas. Cuantificar y seguir conociendo nuestras tareas que queramos aplicar entre semana y conocer los ratios de carga de los equipos. Si nos vamos hacia la vertiente de los jugadores, la información la orientaremos hacia objetivos explícitamente para mejorar el rendimiento del jugador. Lo que decimos, hablar sobre, de una forma retrospectiva, recoger datos a nivel del tiempo para sacar conclusiones, analizar las ventanas del propio jugador para aplicarlas entre semanas, sacar un perfil acelerativo desacelerativo muy interesante, analizar biomecánicamente la carrera lineal y no lineal del jugador y poder comprobar a través de la microtecnología, en este caso los acelerómetros, descubrir si hay algunas tendencias hacia un lado o hacia otro para poder prevenir lesiones. En el departamento de readaptación, servicios médicos, aproximar nuestras cargas lo más eficientemente posible de los jugadores que tenemos en Return to Play, añadir estrategias de recuperación en aquellos jugadores que vemos en overload en diferentes variables y, como bien está ya evidenciado y demostrado, aquellas variables que veamos que son de alto impacto a nivel neuromuscular y generen estrés, como pueden ser las desaceleraciones de alta intensidad, nosotros tenemos, por ejemplo, un box recovery para poder aplicar en el jugador en el momento que determinemos. Semanalmente, utilizar la misma estrategia que en equipo, pero para mejorar al jugador. Según demarcaciones, la información que tenemos, aplicarla para mejorar a nuestra posición, para trabajar en nuestro sector. Cohesionar la variable de rendimiento, no solo con la carga externa mediante la monitorización de GPS, sino unir con otras variables de carga externa, otras variables de carga interna, para poder, en todos estos términos, poder llegar a predecir la lesión. Por mi parte, ha sido todo. Espero que haya sido de interés para poder cualquier persona o cualquier club que intente implantar una metodología basado en la herramienta de GPS y microtecnología. Os queríamos transmitir cómo ha sido nuestro día a día, en este caso en nuestros primeros 6 meses, y daros las gracias a todos por estar presentes en este webinar y, como dije anteriormente al principio, pues dar las gracias a Real Track System por este tipo de iniciativas. Muchas gracias.